Bienvenido a tu programa de filosofía favorito, Filosofía con Filo. Comenzamos. En los últimos días hemos visto algo muy lamentable en todo el mundo, pero en específico en México. Brutalidad policial. ¿La brutalidad policial debe tener límites? ¿O por qué surge la brutalidad policial? ¿Qué tiene que decirnos la filosofía al respecto? Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando venga por ti? Robas a la gente, le quitas su dinero, eres un demente, vas preso por ratero. Malo, malo, eres chico malo. La policía no es una institución que simplemente actúe de acuerdo a su libre albedrío. Es una institución que depende de algo más grande. Esto algo más grande se llama Estado. En México, en este caso, en el caso particular, tenemos diferentes corporaciones o instituciones que agrupan los elementos de la policía. ¿Por qué es importante mencionar esta parte del Estado? Porque muchas de las personas que están a favor de la policía o que defienden a la policía en el caso de las manifestaciones o en el caso de la represión, siempre dicen es que están respetando un orden, están permitiendo que haya legalidad y un espacio de derecho en el país. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿el Estado de Derecho puede ser injusto también? ¿O por qué la policía, un órgano encargado de defender un status quo en el cual todos los ciudadanos estamos inmersos, puede llegar a cometer actos de brutalidad? Mire, ¿y a mí esto qué? Mire, ay, véale, apúntele bien, me amarran como puerco. El actuar policíaco no simplemente es algo que dependa de la propia institución, depende de la jerarquía, de la organización e inclusive depende del órgano y marco jurídico que respalda su actuación. Hoy uno consideraría ilegal cierto tipo de acciones como la segregación racial, la discriminación por cuestiones de género, cuestiones de preferencias sexuales, pero hace 30, 40 años en algunos países se seguía permitiendo que hubiera este tipo de segregación y era amparado por un orden. ¿Es porque soy negro? Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, decía que los ciudadanos debíamos de ceder cierta cantidad de derechos y garantías al Estado, para que el Estado fuese el garante de las mismas y nos permitiese un piso parejo de derecho y de igualdad para todos. Sin embargo, valdría la pena la pregunta, ¿qué tipo de orden es el que respetan y defienden las instituciones policíacas? La ley y el orden. Unidad edictiva. Sin embargo, en el siglo XX descubrimos que no necesariamente el Estado era el garante de este tipo de acciones. Cuando uno cedía esas garantías y estos derechos para que el Estado los protegiese, el Estado decía que había leyes superiores que se basaban en la razón para permitir que hubiese una buena actuación del mismo. Sin embargo, darle todo el peso a la razón para que ejerciese su poder y su control sobre la ciudadanía y sobre la legislación nos llevó a atrocidades y a crímenes que aún seguimos entendiendo y estudiando. En el siglo XX, la Escuela de Frankfurt fue uno de los grandes referentes de por qué no debíamos de permitirle al Estado darle todo el poder o por qué no debíamos de caer en los errores del pasado de permitir que hubiera superioridad de ciertas instituciones sobre el resto de la ciudadanía. Cuando uno hacía eso, entraba en un estado cuasi totalitario o disfrazado de totalitarismo que sin duda repetía y seguía teniendo acciones que nos llevaban a la represión, la discriminación o tener leyes injustas o un aparato injusto que permitiese discriminación, segregación o inclusive xenofobia, pero todo bajo el amparo de la ley. El Senado va a decidir su suerte. Yo soy el Senado. Así que cuando te veas en redes sociales o alguien te pregunte, es que la policía está actuando bien porque está reprimiendo a los manifestantes, está impidiendo que destruyan el orden establecido, tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿será acaso que ese orden que tanto están defendiendo esas personas ya caducó? ¿O será que este orden inclusive ya no es el orden que garantizaba la paz y la igualdad? No, hombre, unos genios. San Agustín decía que una ley injusta no era una ley. ¿Y por qué decía esto? Porque cuando el aparato estatal, si bien legisla para unos cuantos, pero mantiene a otras minorías o ciertos segmentos de la población en un estado paupérrimo o que le impiden un desarrollo pleno de sus facultades, estamos entonces en un estado que, aunque sea de derecho y tenga una legislatura o un aparato judicial que permita cierto tipo de acciones, no es un estado justo. Eso lo va a determinar la justicia. Así que cuando veas a tus amiguitos defendiendo a la policía y diciendo que están respetando o privilegiando un orden, ¿por qué no les preguntas? ¿Será acaso que ese orden al que tú tanto estás defendiendo ya caducó y por eso las personas están exigiendo un nuevo orden? ¡Mendigos, por eso quieren la
la presidencia. Pero fuera, diputados, fuera, hijos de la chingada. Cuando las corporaciones empiezan a fallar, tenemos que regresarnos al Estado y tenemos que preguntarnos cuál es la capacidad del mismo para poder reorganizarse y permitir que haya una nueva representación de los segmentos poblacionales y no caigamos en actos tan barbáricos. No podemos cerrarnos y decir que la policía es la única responsable de sus acciones. Sin duda tenemos que revisar el entramado jurídico, social y político en el cual están operando. Así que no te preocupes, no van a dañar tus monumentos. Van a destruir un estado que no está representando a toda la población. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y comparte. Con el dedo te agarran con la mota. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti?